Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 8 y en esta ocasión vamos a explicar el tema de endosimbiosis seriada. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus incorporaciones y cuál es su importancia en la actualidad? Acerca del origen de las células eucariotas se postula la teoría endosimbiosis seriada, en la cual participaron a lo largo del tiempo varios científicos poco conocidos cuyos postulados no cobraron mayor relevancia. Estos trabajos permanecieron olvidados hasta que Lynn Margulis, una destacada bióloga estadounidense, considerada una de las principales figuras en el campo de la evolución biológica respecto al origen de las células eucariotas, basándose además en estudios realizados anteriormente y con bases mucho más sólidas, formuló años más tarde, en el año 1967, la teoría endosimbiótica, o también conocida como endosimbiosis seriada, en la que se postula que algunos orgánulos propios de las células eucariotas, como los cloroplastos y las mitocondrias, cuyo origen habría tenido lugar en las células procariotas, que después de ser englobados o fagocitados no fueron digeridos, y por el contrario, se acoplaron de tal manera que establecieron una relación dependiente con la célula. Se habría establecido así una relación de asociación o endosimbiótica. En la primera parte de la imagen se observa el proceso mediante el cual una célula engulle a otra por el proceso de fagocitosis, conservando de esta manera una doble membrana, la suya y la de la hospedera. En la segunda parte se puede observar las incorporaciones que dieron origen a la célula eucariota. En el punto 5 se observa que una arquea fermentadora o termoacidófila se fusiona con una espiroqueta, una bacteria nadadora, y como resultado de esta fusión da el primer eucarionte. En el punto 5, ya las primeras células eucariotas formadas serían anaeróbicas, es decir, que no tenían esa capacidad de de metabolizar el oxígeno. En esta incorporación se postula la unión de células procariotas aeróbicas al interior de la célula anaeróbica, explicando así la aparición de las mitocondrias. Y por último, en la tercera y última incorporación, las células respiradoras de oxígeno se asocian a una bacteria fotosintética y se daría lugar más tarde al origen de los vegetales. Antecedentes. A lo largo de la historia, diversos personajes han investigado al respecto. Tenemos entre ellos a Andreas Schimper. En 1883, este biólogo alemán propuso que la capacidad fotosintética de las células vegetales podía proceder de cianobacterias aún presentes en la naturaleza y con iguales capacidades. El segundo personaje es Konstantin Merezhkovsky, que en 1909 es el primer autor que propuso la extravagante idea de la simbiogénesis, según la cual algunos órganos e incluso algunos organismos no surgían en la evolución por el gradual mecanismo de la selección natural, sino mediante asociaciones simbióticas entre una especie animal o vegetal y algún tipo de microbio. Luego tenemos a Paul Portier, que en 1918 también llegó a conclusiones parecidas sobre el origen simbiótico de las eucariotas. Siguiente a ello tenemos a Ivan Walling. En 1927, Ivan Walling propuso que los organelos celulares se originaron a partir de bacterias y que la simbiosis es una fuerza importante en la creación de nuevas especies. Ahora bien, nos dirigimos a la parte de la teoría de la endosimbiosis seriada, que se separa en tres: la primera incorporación, segunda incorporación y tercera incorporación. En cuanto a la primera incorporación, vayamos a la parte de la explicación. Primer punto. La primera incorporación simbiogenética, en primer lugar, una bacteria que utilizaba el azufre y el calor como fuente de energía, llamada arqueobacteria fermentadora o termoacidófila, se habría fusionado con una bacteria nadadora, llamada espiroqueta, habiendo pasado a formar un nuevo organismo, y sumaría sus características iniciales de forma sinérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de la incorporación de dos o más unidades adquiere mayor valor que la suma de sus componentes. En el segundo punto, juntos los dos componentes integrados de la fusión se convirtieron en el núcleo citoplasma,
del primer eucarionte nadador. Este sería la unicelular eucariota y ancestro único de todos los pluricelulares. Ahí tenemos los animales, vegetales, hongos, etc. Tercer punto. A las características iniciales de ambas células se le sumaría una nueva morfología, más compleja, con una nueva y llamativa resistencia al intercambio genético. El ADN quedaría confinado a un núcleo interno, separado del resto de la célula por una membrana. Cuarto punto. Este temprano eucarionte nadador era, como sus descendientes actuales, un organismo anaerobio. Envenenado por el oxígeno, vivía en arenas y lodos donde abundaba la materia orgánica, en grietas de las rocas, en los charcos y estanques, donde este elemento, o sea, el oxígeno, estaba ausente o era escaso. En esta segunda incorporación se da la unión de células procariotas aeróbicas al interior de la célula anaeróbica, explicando así la aparición de las mitocondrias. Los antepasados de estas mitocondrias eran bacterias depredadoras conocidas como deiovíbrios, que tenían un mecanismo de reproducción peculiar, en la cual infectaban a una célula y la mataba, liberando así a sus bacterias. Estas bacterias tenían la capacidad de alimentarse de otras. Además, podían metabolizar el oxígeno para suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Esta bacteria realizó una asociación con una célula eucariota, se reprodujo dentro de ella sin dañarla, sumando así al complejo simbiótico la asociación de 3 bacterias: Termoácida, Espiroqueta y Deiovíbrios. Cabe resaltar además que tanto los animales como los hongos son el resultado de esta segunda incorporación. Para la tercera incorporación simbiogenética, las células respiradoras de oxígeno ingirieron bacterias fotosintéticas, mas no pudieron digerirlas. En esta tercera incorporación se dio la fusión entre estas bacterias verdes fotosintéticas y la célula aeróbica, aportando a la célula eucariota la capacidad de obtener energía a partir de materia orgánica, mediante el proceso de fotosíntesis. Estas bacterias evolucionaron y se convirtieron en cloroplastos. Las células eucariotas, con mitocondrias y cloroplastos, darían lugar a las algas verdes nadadoras que vendrían a ser los ancestros de las células vegetales actuales. Tenemos también argumentos de la teoría, en los que hay a favor y en contra. Algunas de las evidencias de las que las mitocondrias y los plastos surgieron a través del proceso de endosimbiosis son las siguientes. El tamaño de las mitocondrias es similar al tamaño de algunas bacterias. Están rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de la fagocitosis. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por fisión binaria, al igual que los procariotas. Las eucariotas lo hacen por mitosis. En mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre con las bacterias. Entre los argumentos en contra tenemos: las mitocondrias y los plastos contienen intrones, una característica exclusiva del ADN eucariótico. Ni las mitocondrias ni los plastos pueden sobrevivir fuera de la célula, y tampoco la célula puede sobrevivir sin sus orgánulos. Por último, vamos a mencionar la importancia de este tema. La endosimbiosis seriada es importante porque es una teoría que logra dar una explicación sobre el origen de los cloroplastos y los mitocondrias. También porque es una teoría que explica cómo surgieron las células eucariotas. Gracias a la endosimbiosis, los organismos eucarióticos disfrutan de la capacidad de realizar procesos metabólicos que evolucionaron originalmente en bacterias, por lo cual, al favorecerse de estas endosimbiosis, la selección natural escogió a los individuos con simbiontes. La simbiosis constituye no solamente el principal motor evolutivo, sino que de manera clara y fácilmente reconocible se encuentra en la mayor parte de los organismos de la naturaleza. De esta manera, la mayoría de los ecosistemas terrestres actuales dependen fundamentalmente de la simbiosis. El 90% de las plantas terrestres presentan micorrizas, que es una asociación entre plantas y hongos en las raíces.
Y prácticamente todos estos mamíferos e insectos herbívoros morirían sin los simbiontes que digieren la celulosa. Y bueno, esto vendría a ser la explicación de la endosimbiosis seriada. Muchas gracias.